En este video te voy a contar cómo un abogado pasó de vivir en el sótano de la casa de su suegra a dedicarse de tiempo completo al marketing digital y construir una agencia que ha facturado millones de dólares. Y la historia la conozco muy bien porque es mi historia. Yo estudié Derecho en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. La verdad es que es una gran escuela. Terminé y me dediqué mucho tiempo a Derecho Penal. Litigué un par de años y luego me fui de maestría a Estados Unidos a la Universidad de Pensilvania. Hice un programa conjunto de Derecho y Negocios en Wharton y la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Y fue una gran experiencia. Me endeudé muchísimo. No te pedí dinero a ti porque no te conocía, pero le pedí dinero a quien se dejara y a quien conocía, porque no tenía yo ahorrado dinero para poderme ir. En ese entonces un solo año de maestría costaba alrededor de $100,000. Me fui, pedí prestado a quien se dejó, me fui recién casado con mi esposa. Estando en Estados Unidos nos embarazamos y cuando regreso yo a México, regresé al despacho en el que yo estaba trabajando antes de irme a la maestría. Y en ese despacho el socio me dijo: oye, ¿sabes qué? No te puedo subir el sueldo, te puedo pagar, creo que eran $1,000 más cada quincena, que son como $50 más, ¿no? O sea, en total $100 más al mes. Y el sueldo que me pagaba, o que me iba a pagar ahí, no me alcanzaba ni siquiera para pagar la tercera parte de las deudas mensuales que yo tenía que pagar por la maestría. Ya deja de considerar el parto que venía en camino de mi mujer para tener mi primer hijo, la renta, o sea, los gastos corrientes, ¿no? Celular, servicios, internet, el coche, la gasolina, no iba a alcanzar, ¿no? Entonces me dijo: bueno, pues digo, es lo que te puedo pagar, si no, busca algún otro trabajo o lo que sea. Entonces del cielo me cayó un trabajo en la Secretaría de Gobernación, que en algunos países se llama el Departamento de Interior, y entré a trabajar al área de Derechos Humanos, que era parte de lo que yo estudié en la maestría, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces yo estaba encargado de representar a México ante organismos de tratados internacionales de derechos humanos para poder litigar los casos de México. Era parte de la delegación de México ante la Corte Interamericana. Luego me tocó ir a Viena, a la ONU. La verdad es que fue una experiencia increíble, muy gratificante en el tema profesional, muy demandante. Esos trabajos tenía a veces que ir los fines de semana y me perdí los primeros años de mis hijos en ese trabajo, ¿no? Por ahí de agosto, septiembre de 2014 cambiaron al titular de la unidad en donde yo estaba trabajando, y cuando llegó el nuevo, a las 2 semanas me pide la renuncia, y a mí me sorprendió muchísimo. Nunca me había pedido la renuncia de ningún lado y me mandó llamar. Me acuerdo que era un viernes en la tarde, me había quedado, no había salido a comer para poder terminar la chamba y no llevarme trabajo a la casa y no tener que regresar a la oficina a trabajar. Y entonces suena mi teléfono, eran como las 4 pasaditas de la tarde, era mi jefe. Entonces contesto el teléfono y me manda a llamar a su oficina. Llego a su oficina y me dice: siéntate, Alfredo, y me pide la renuncia, ¿no? Entonces yo creo que vio el shock en mi cara de que nunca me habían pedido la renuncia. Todavía buena gente, el cuate me explica, me dijo: viejo, tú tienes la plaza más alta después de mí, yo acabo de llegar, necesito traer a mi gente de confianza, y pues la política y aquí todo este tema se mueve por equipos, y si tú no tienes un equipo, pues vas a salir rápidamente, entonces te encargo tu renuncia. Entonces me fui a mi oficina, redacté mi renuncia, se la di. Hombre, a mí me pasaban nada más por la mente todas las deudas que tenía que pagar de la maestría, no las cuentas que tenía que pagar, los gastos corrientes que tenía que pagar ya con un bebé. Y fue una época muy difícil. Terminé viviendo en el sótano de la casa de mi suegra durante algunos meses y fue una época súper difícil como hombre, como padre, como esposo, que no le deseo a nadie, la verdad. Y cuando vivíamos en el sótano de la casa de mi suegra, mi esposa me compartió el anuncio de un cuate que te enseñaba cómo obtener clientes con Facebook. Esto era en 2014, o sea, Facebook Ads estaba como empezando y me llamó muchísimo la atención, me gustó. Obviamente fue un gran esfuerzo pagar su curso porque no tenía trabajo, estaba teniendo gastos pero no tenía ingresos. Entonces fue así como una decisión súper que me lo pensé muchísimo para poder comprarlo, pero al final lo compré. Me acuerdo que costaba $997 y fue así como una súper inversión para mí, porque de verdad que estábamos contando los pesos para poder alcanzar el mes mientras yo encontraba otro trabajo. Finalmente agarro otro trabajo. Uno de mis maestros en la carrera se vuelve su procurador en la entonces Procuraduría General de la República y me invita a trabajar con él. Otra vez, ¿no? Me cae del cielo ese trabajo, un puestazo, tenía chofer, me dieron coche, o sea, haciendo ahora lo mismo en el tema del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero desde el punto de vista penal, con la entonces PGR, la Procuraduría General de la República. Yo sigo educándome, cada vez que podía, me iba a Estados Unidos a talleres, a cursos, a workshops, a lo que pudiera, conferencias, para poder seguir aprendiendo. Y la verdad es que con ese curso empecé a utilizar a Facebook. Yo lo usaba nada más para documentar temas personales y las fotos con mi familia, etcétera, etcétera. Y ese curso me hizo ver a Facebook como una herramienta de trabajo, ¿no? Como una herramienta para generar ingresos. La verdad es que cuando yo aprendí eso, dije, bueno, de esta manera voy a poder yo generarme mis propios clientes para mi
práctica legal como abogado penalista. Y entonces empecé a utilizar Facebook, ¿no? Te enseñaban como estrategias orgánicas y te enseñaban también como una parte de anuncios. No tenía mucho dinero para invertir en anuncios. Empecé con la parte orgánica haciendo publicaciones, ¿no? de mis opiniones sobre sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el impacto que eso podría tener en diversos casos, bla, bla, bla. El chiste es que en semanas obtuve clientes de estar compartiendo esas cosas en Facebook y me enganché. O sea, dije, aquí hay algo, lo tengo que aprender y lo tengo que dominar y lo tengo que saber. Me apasioné. Para no hacer el cuento largo, finalmente tengo otro trabajo como abogado. Mientras estoy en este trabajo, cada vez que puedo, sigo aprendiendo de marketing. Busco, con el dinero que ya estoy ganando, incrementar mi conocimiento, yéndome a talleres, yéndome a conferencias, yéndome a todo lo que pueda en Estados Unidos para poder aprender todo este tema del marketing digital que me encantó. Y finalmente adelantamos otra vez más años y llega el año 2018, que es cuando cambia el gobierno federal en México. Y entonces sale el presidente, que en ese entonces era Enrique Peña Nieto, y entra el nuevo presidente, que fue Andrés Manuel López Obrador. Y en este inter yo renuncié al trabajo que tenía entonces y nos vamos a vivir a otra ciudad. Nos mudamos de la Ciudad de México y nos vamos a otra ciudad. Y quedo seleccionado como uno de los miembros del equipo de Media Buying de Grant Cardone y Frank Kern en una agencia que ellos hicieron. Frank Kern y Grant Cardone son grandes referentes de la industria, uno en el real estate y en las inversiones inmobiliarias y el otro en el marketing digital. Yo era un miembro de un equipo de 10 media buyers que manejábamos en total como 400 cuentas de clientes que ellos tenían por las marcas personales tan grandes que tenían, y aprendí muchísimo ahí. Tenemos reunión con Frank varias veces a la semana. La verdad es que fue una gran experiencia. Ahí conocí a mi socio. Luego, justo antes de que empezara la pandemia, Grant se va a hacer un show en Discovery que se llama Undercover Millionaire, en donde hizo una agencia de marketing digital, y entonces tuvo que cerrar la agencia que tenía con Frank. Y entonces entra la pandemia, y en cuanto entra, cierran la agencia Frank y Grant, y entonces nos quedamos volando, ¿no? O sea, de estar trabajando ahí, llega un jueves, me acuerdo, era jueves, y ese jueves tenemos reunión y nos dicen, oigan, ¿saben qué? Gracias por participar, esto ya se acabó, que les vaya bien, así, pum, sin decir aguabá, sin ninguna advertencia previa, sin, oigan, prepárense, tienen nada, el mismo día, pum, nos notifican y ya nos corren, ¿no? Todos cierran la agencia y pues ya no hay trabajo para nadie. Y yo estaba preocupado, ¿no? Había hecho buena mancuerna con el que se volvió mi socio, que se llama Gavin, y con Gavin empezamos nuestra propia agencia. Empezamos con un cliente él y un cliente yo, que por azares del destino habían pedido que nosotros estuviéramos en alguna reunión, y por eso teníamos el contacto de sus clientes, porque manejaban muy bien que nosotros no tuviéramos contacto con el cliente final, para evitar que a lo mejor se pudieran robar clientes algunos de los media buyers. Entonces, bueno, nosotros habíamos estado en una reunión con los clientes, teníamos su información de contacto, cierran la agencia y contactamos a esos clientes de los que teníamos la información de contacto y les decimos, oye, resulta que la agencia cerró, no sé si ya te notificaron, pero si no te han notificado, cerraron. Si quieres que continuemos con tus anuncios, pues estamos encantados. Y entonces con ellos dos empezamos. En menos de 60 días, como empieza la pandemia, nuestro número de clientes pasa de 2 a como 60 y tantos, y nos colapsa. No teníamos la capacidad operativa para poder atender a tantos clientes. Éramos él y yo, todavía no teníamos ni empleados. Entonces empezamos a quedar mal. Nos damos cuenta que no teníamos la capacidad para poder satisfacer la demanda y dar el servicio de excelencia que queremos dar a nuestros clientes, y entonces empezamos a reembolsar y nos quedamos como con 17, 18 clientes. Damos un paso atrás, ¿no? Empezamos a contratar, empezamos a crear procesos, empezamos a crecer el equipo, y llegó un momento en donde éramos como 15 personas en la agencia. Hemos trabajado con referentes de la industria, con Grant, con Frank, con Brad Lee, con Josh Forey, con un montón de gente que en su nicho son referentes, y la verdad es que estamos muy, muy afortunados de poderlo haber hecho y de tener la experiencia que tuvimos. Tenemos un equipo extraordinario, y esa agencia ha facturado millones de dólares solamente de los servicios de marketing digital que pudimos dar, ¿no? Donde ayudamos a negocios a tener visibilidad en el mercado y a poder atraer a sus clientes ideales para poder generar citas, interacciones de venta, llamadas de venta, chats, lo que sea. Como ellos cierren a sus clientes, nosotros les ayudamos a llevar el volumen de esas personas que ellos están buscando a su proceso de ventas. Gracias a esto yo pude dejar de trabajar las horas que trabajaba, o todavía trabajo mucho, pero ya trabajo desde mi casa y desde cualquier lado con acceso a internet. Entonces ya puedo estar, por lo menos ver a mis hijos en cada comida, también ver a mi mujer y no perderme los años de vida que en un momento me perdí, ¿no? Que es lo más importante y lo que no regresa. Hemos tenido la fortuna de ganar el premio de Tucoma Club Award de ClickFunnels por haber facturado en un solo embudo más de $1 millón, y eso nos abrió puertas para poder formar parte de masterminds y de grupos muy exclusivos de muy alto nivel, en donde hemos aprendido también muchísimas cosas, ¿no? Hemos también tenido la fortuna de aprender de Alex Hormozi y su equipo, y la verdad es que ha sido un trayecto increíble. Y lo que te quiero decir en este video es que eso que te cuento ahorita en unos minutos, o sea, eso que parece que es de un día a otro, me tomó 5 años desde que vi aquel anuncio que me mostró mi esposa, que me abrió una nueva pasión por el marketing, por algo que
que yo no conocía, y me tardé 5 años en poder hacer la transición de abogado a dedicarme de tiempo completo al marketing digital, y no lo cambiaría por nada. Y es algo que tú puedes hacer si es algo que te llama. Si el lugar en donde estás no te satisface, no te sientes pleno, sientes que estás perdiendo tu tiempo, siempre hay algo más, ¿sí? Pero no te tienes que quedar ahí, pero sí tienes que aprovechar el tiempo y las pocas horas que tienes disponibles cuando llegas del trabajo para poder aprender una habilidad. Y eso es parte también de lo que a mí me gusta hacer y ayudar a otros a través de cursos, entrenamientos y talleres que también tengo, para poder acelerar ese tiempo o comprimir el tiempo al resultado en donde estás en una actividad que no te satisface y quieres hacer la transición para hacer algo que te dé un poco más de libertad y un poco más de propósito y que dependas de ti, ¿sí? Porque si hay algo que yo aprendí cuando me pidieron la renuncia, que fue algo que me dije cuando salí de la oficina de mi jefe que me pidió la renuncia, fue que nunca más iba a depender de la buena voluntad de alguien más, que yo tenía que tener ese control en mis manos para poder proveer a mi familia y no ponerlas en una situación en donde tuvimos que irnos a vivir al sótano de la casa de mi suegra, que gracias a mi suegra por esos meses, pero no fue nada fácil para mí como esposo, como padre, como hombre. Fue algo muy difícil que no se lo deseo a nadie. Entonces, si tú quieres tomar ese control, lo puedes hacer. No hay nada que sea imposible. Dedicas el tiempo y te esfuerzas para poder aprender una habilidad de alto valor, y hay muchas habilidades de alto valor hoy en día. La IA hace mucho más fácil que tú puedas dar resultados extraordinarios en muy poco tiempo, incluso sin haber aprendido la habilidad al máximo de tu capacidad. O sea, con que tengas una idea, hoy la inteligencia artificial te permite sacar un provecho y unos resultados que son increíbles comparados con lo que uno podía hacer en el 2014 cuando esto todavía no existía. Entonces tú lo puedes hacer. Si está en tu mente, si está en tu corazón, lo único que tienes que hacer es dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo y echarle ganas para poder salir adelante. ¿Sí? Los sueños se pueden cumplir, señores. Todo lo que tienes en la mente y en el corazón lo puedes cumplir si te esfuerzas y eres constante durante largos periodos de tiempo. ¿Sí? Las cosas, a veces hay cosas que llegan de manera muy rápida y seguramente son providencia divina, pero hay cosas que requieren de esfuerzo y de trabajo y de constancia. Y ahí es donde la mayor parte de la gente se cae. ¿No? Mucha gente no, a lo mejor hubiera dicho, ¿sabes qué? 5 años es demasiado, pero para mí 5 años ya pasaron y ahora ya llevo más de 6 años dedicándome a esto. El tiempo va a pasar igual haciendo que dejando de hacer. Entonces ponte a hacer, porque tus sueños y tus objetivos están en la línea. No lo desaproveches. Si yo lo pude hacer siendo un abogado que vivía en el sótano de la casa de mi suegra y luego pude construir una agencia que ha facturado millones de dólares y ha trabajado con los referentes de la industria del marketing digital a nivel mundial, tú lo puedes hacer también y no hay nada que te lo impida. Y si yo puedo ser un escalón en ese trayecto o te puedo ayudar en algo, por favor dime cómo te puedo ayudar. Me encantaría. Para eso estoy haciendo estos videos. Tengo un montón de videos en mi canal que te pueden servir si quieres ir aprendiendo por lo menos en temas de marketing digital. Pero si tu pasión es el fitness, empieza a dedicarte a fitness, empieza a ayudar a otros, empieza a transformar también tu cuerpo y el cuerpo de la gente que te rodea, de tus amigos, de tus primos, de tus tíos, de tías, etc. Nada impide que te dediques a lo que realmente mueve y hace vibrar tu corazón y tu mente. Entonces, espero que esta historia te sirva no solamente como inspiración, sino también como un acicate para decir, si este güey que fue abogado hoy es marketero, yo también puedo dedicarme a lo que yo quiero.